Hola a todos de nuevo. El rango de una matriz se puede definir como el número de vectores linealmente independientes que se encuentran dentro de ella. En este video vamos a ver cómo calcular el rango de una matriz utilizando el método denominado por determinantes o menores. Así que empecemos. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Según el método por determinantes, el rango coincide con el orden del determinante mayor posible que sea diferente de 0. Antes de empezar a explicar qué significa esto, tenemos que tener dos ideas claras. La primera de ellas es que el determinante siempre es cuadrado, es decir, que tiene el mismo número de filas que de columnas. Y segundo, que cuando nos estamos refiriendo a el orden de un determinante, estamos hablando del número de filas y de columnas que lo componen. Es decir, que si decimos que un determinante es de orden 3, significa que tiene 3 filas y 3 columnas. Si es de orden 4, 4 filas y 4 columnas, y así sucesivamente. Una vez dicho esto, vamos a entender lo que nos está queriendo decir esta definición de rango según este método por determinantes. Para que el orden de un determinante pueda considerarse el rango de una matriz, dicho determinante debe cumplir dos condiciones. La primera de ellas es que el determinante sea diferente de 0, que cuando lo calcules te dé un valor diferente de 0, y la segunda es que dicho determinante sea el mayor posible, el que tenga el orden superior posible dentro de esta matriz que estás calculando. El orden del determinante que cumpla estas dos condiciones será el rango de la matriz. Vamos a ver un ejemplo para que veas que es bastante sencillo. Tenemos esta matriz de orden 3, es decir, tiene 3 filas y 3 columnas. ¿Cuál es el mayor determinante que podemos calcular en esta matriz? Pues bien, es ella misma. Al ser una matriz cuadrada, nos sirve como determinante y además es la mayor posible, puesto que es ella misma en sí. El determinante toma todos los elementos de la matriz. Yo lo he calculado. Aquí no voy a entrar en los detalles del cálculo, lo vamos a hacer más adelante utilizando la regla de Sarrus. Aquí simplemente quiero que te des cuenta que al calcular este determinante, que es el de mayor envergadura, nos da como resultado un valor diferente de 0. Por lo tanto, este determinante cumple con los dos requisitos para que el orden de este se convierta en el rango de la matriz. Primero, el valor es diferente de 0, su resultado es diferente de 0. Y segundo, es el determinante con mayor envergadura que cumple esa primera condición. Así que podemos concluir que el rango de esta matriz es el rango 3, puesto que el orden de este determinante es el orden 3. Aquí tenemos otro ejemplo. También es una matriz 3 por 3, o sea, orden 3. Y lo que hago es calcular el determinante de mayor envergadura, que es ella misma, pero esta vez el resultado es igual a 0. Esto quiere decir que no cumple con la primera condición. Por lo tanto, en este punto puedo concluir que el rango definitivamente no va a ser 3. Así que ahora tengo que empezar a calcular determinantes de un orden inferior en una unidad, es decir, de orden 2, para ver si así encuentro alguno de ellos que sea diferente de 0. Aquí he utilizado uno cualquiera. En este caso concreto he utilizado este determinante, 1, 3, 3, 8. Como te puedes dar cuenta, dentro de la matriz solamente hay un determinante 3 por 3, pero sí hay varios determinantes de orden 2 por 2. En concreto, hay 9 determinantes. Lo que pasa es que no es necesario calcularlos todos. Cuando encuentres el primero que sea diferente de 0, ahí termina el problema y ya concluyes que el rango es 2. ¿Cómo me ocurrió a mí en este caso? Escogí uno al azar, este primer determinante, y me da menos 1, me da diferente de 0 y por lo tanto ya no tengo que seguir calculando el resto, puesto que con este ya queda confirmado que el rango de esta matriz es 2. Si no hubiera sido así, si por ejemplo este determinante me hubiera dado 0, tendría que seguir con el siguiente determinante y así hasta encontrar aquel que me diera diferente de 0. Así que puede ser que tenga que calcular los 9 determinantes y que todos me den 0 y entonces concluir que el rango es 1, o a lo mejor estoy haciendo 2, 3, 4 determinantes, todos me dan 0, hasta que el quinto o el sexto me da diferente de 0 y ahí paro.
Cuando llegues al determinante que te dé diferente de 0, puedes parar. En donde no puedes parar, y es uno de los errores que más cometen los estudiantes, es que vas haciendo 0, 0, 0 y ya se aburren de hacer eso y dicen, no, seguro que el rango no es 2, es 1. Y simplemente ponen rango 1 y resulta que uno de los determinantes que no había calculado era el que daba diferente de 0 y ya tienen mal el problema. Así que hay que tener un poco de paciencia en este tipo de ejemplos. No siempre nos van a salir tan rápido como este, así que te recomiendo que resuelvas todos los determinantes y no concluyas anticipadamente que te van a dar todo 0 cuando no lo has comprobado con tus cálculos. Así que, resumiendo, el método para calcular el rango por determinantes es el siguiente. Siempre debes empezar calculando el determinante de orden máximo posible que puedas calcular en la matriz. Si es una matriz 3×3, pues el determinante máximo será de orden 3. Si es una matriz 4×4, pues el determinante máximo que puedes calcular es 4 y así sucesivamente. Luego ya veremos más adelante cuando te encuentres con matrices que no son cuadradas, que son rectangulares, es decir, que tienen diferente número de filas y de columnas. Ahí tenemos que saber cuál puede ser el rango máximo que puedes obtener. A través de un tip muy sencillo lo puedes calcular y vas a ver que no tiene ninguna complicación. Entonces, una vez empiezas a calcular este determinante de orden superior, este determinante o determinantes, porque en el caso de las matrices rectangulares te vas a encontrar que no solamente hay un determinante de orden superior, como lo hemos hecho en los casos anteriores, sino que hay más determinantes. Entonces, si ves que todos los determinantes de ese orden superior, de ese orden máximo, te dan 0, tienes que continuar calculando los determinantes de orden menor en una unidad, de orden descendiente. Entonces tendrías que empezar, en el caso de una matriz de orden 3, como ya lo hemos visto, si ves que el determinante mayor de orden 3 te da 0, tienes que empezar a calcular los determinantes de orden 2. Si ves que a su vez todos los determinantes de orden 2 te dan 0, concluyes que el rango es 1. Esto sería el peor de los casos, ¿no? En donde requieres una cantidad de cálculos. Pero si, por ejemplo, como en el caso anterior, en el primer caso, vemos que el determinante de orden superior te da diferente de 0, ahí termina el problema y no tienes que seguir calculando más determinantes. Concluyes que el rango es 3 o es el rango de orden superior. Si ves que tienes que seguir calculando determinantes de orden inferior y ves que el primero de ellos ya te da diferente de 0, pues concluyes que ese es el rango y ya no tienes que seguir calculando más. Entonces, como ves, podemos decir que este método hace una búsqueda de un determinante lo mayor posible, el más grande posible, que sea diferente de 0. Ahora, una pregunta que te puedes estar haciendo en este momento es, bueno, ¿y el rango 0? ¿Existe rango 0? Sí, existe rango 0. Cuando todos los elementos de la matriz son 0, concluyes que el rango es 0 y ya está. Pero eso es un caso excepcional. Realmente no lo he visto nunca en ejercicios ni en exámenes, pero por teoría, simplemente para que lo sepas, cuando todos los elementos de una matriz sean 0, entonces el rango es 0 y ya está. Aquí tenemos el caso que te había comentado anteriormente. Es una matriz rectangular, es decir, no tiene el mismo número de filas que de columnas. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cómo sabemos cuál es el máximo rango que se puede obtener de esta matriz? Bueno, pues muy sencillo. Simplemente tienes que contar el número de filas y el número de columnas. En este caso el número de filas es 3, el de columnas es 4 y el número menor entre estos dos valores, o sea, en este caso es 3, te va a indicar el determinante máximo posible que puedes calcular. Y por lo tanto el rango máximo que se podría obtener de esta matriz determinada. Por lo tanto, este es el tip que te recomiendo para que sepas cuál es el máximo rango posible que se puede obtener con una matriz rectangular. Así que podemos concluir que el rango va a estar entre los valores 1 y 3. Hagamos el cálculo para saber cuál es el rango de esta matriz. Aquí, en este caso, te vas a dar cuenta que va a haber una diferencia con respecto a las matrices de orden 3 cuadradas que hemos visto anteriormente. En este caso, no vamos a obtener solo un determinante de orden 3, como en los casos anteriores, sino que aquí, al haber una cuarta columna, puede haber combinaciones y se pueden formar diferentes determinantes de orden 3. En concreto, se pueden formar 4 diferentes determinantes. Vamos a verlo. Lo primero que hago
es ir tachando la columna que no voy a utilizar para tener un orden, una idea y no confundirme y repetir determinantes o no saber si ya he calculado uno o me falta uno, etc. Lo que hago siempre es tachar la columna que no voy a utilizar y empiezo a formar los diferentes determinantes. Como ya te dije, en este caso son 4 determinantes. Así que el primer determinante que obtengo es el formado por las 3 primeras columnas, o sea, este determinante. Mi estrategia es primero formar los 4 determinantes y luego ya empezar a calcular automáticamente por la regla de Sarrus cada uno de ellos. Pero lo puedes hacer como a ti te parezca más sencillo. Aquí voy a obtener el segundo determinante, que es fruto de haber tachado la tercera columna. Este es el determinante correspondiente a tachar la segunda columna y el cuarto y último determinante corresponde al que se forma cuando tacho la primera columna. Como ves, ya tengo los 4 determinantes que se pueden obtener de esta combinación de columnas. Ahora sí, voy a empezar a calcular cada uno de ellos. Así que empiezo el cálculo con el primer determinante que he obtenido. Como ves, aquí ya tengo el resultado, que es menos 8, es decir, me dio un número diferente de 0 y por lo tanto ya puedo concluir que el rango es 3 y no tengo que seguir calculando absolutamente nada más. Voy a usar la regla de Sarrus y la voy a explicar rápidamente porque creo que ya sabes cómo calcularla. En caso de que no sea así o de que quieras hacer un repaso rápido, te aconsejo que hagas clic en el enlace que debe estar apareciendo ahora mismo, en donde vas a ir a un video en donde explico la regla de Sarrus utilizándola en un determinante 3×3. Como ves, para la regla de Sarrus lo primero que hay que hacer es escribir el mismo determinante y agregarle las 2 primeras columnas. Una vez tenemos hecho esto, vamos a empezar ya las multiplicaciones, las operaciones, empezando siempre por este elemento, por el primer elemento que está a la izquierda y hacia abajo en diagonal. Aquí en este caso sería 5 por 4, 20, por 1, 20, que es este resultado. Seguiríamos con la segunda diagonal, 2 por 3, 6 por menos 1, menos 6, que es este resultado. Y la tercera columna, que es 3 por menos 2, menos 6, por 6, menos 36, que es este valor. Una vez hemos terminado con esas 3 diagonales, vamos a empezar con otras 3 diagonales, pero ahora empezando por este elemento y hacia arriba en diagonal. Menos 1 por 4 es menos 4 por 3, menos 12, que es este valor. 6 por 3, 18 por 1, 18, que es este valor. Y por último, 5 por menos 2 por 2, 5 por menos 2, menos 10 por 2, menos 20, que es este valor. Recuerda que antes de empezar con las 3 últimas operaciones, con las 3 últimas diagonales, debemos preceder este signo negativo. Así que ahora simplemente es calcular. Menos 6 menos 36 es menos 42. Más 20 nos da menos 22, que es este resultado. Y aquí tenemos menos 12 menos 20, que nos da menos 32, más 18, que nos da menos 14. Pero como tenemos este signo que lo precede, sabes que afecta a este resultado y por lo tanto se convierte en más 14. Menos 22 más 14 es igual a menos 8. Como ves, este determinante cumple las 2 condiciones. Primero, es diferente de 0 y segundo, es el de mayor envergadura posible. Así que no tengo que seguir haciendo nada más, es un ejercicio bastante sencillo y puedo concluir que el rango es igual a 3. Aquí, como ves, también es una matriz rectangular 3×4. Vamos a utilizar el tip anterior, aunque ya sabemos que el rango máximo es 3, pero bueno, contamos el número de filas, el número de columnas, sabemos que el número de filas es 3, el número de columnas es 4 y el determinante máximo que se puede calcular es de orden 3. Así que
igual que en el caso anterior, las posibilidades de esta matriz es que tenga rango o 1, o 2, o 3. Vamos a calcular qué rango tiene. Lo mismo, aquí vamos a calcular los 4 determinantes que se forman. El primero de ellos, fruto de tachar la última columna. El segundo de ellos, fruto de tachar la penúltima columna. El tercero de ellos, como resultado de tachar la segunda columna. Y el último de ellos, resultado de tachar la primera columna. Una vez ya tenemos los 4 determinantes del rango máximo, vamos a empezar a calcularlos mediante la regla de Sarrus. Aquí no voy a ser tan detallada, puesto que ya sabes que en la regla de Sarrus siempre se tiene que hacer el mismo procedimiento. Entonces, en este primer determinante, al calcular la regla de Sarrus, nos da como resultado que es 0. Es decir, no cumple con la condición. Pero no podemos descartar, como en las matrices de orden 3, que simplemente teníamos un determinante y si ese nos daba diferente de 0, pues ya lo descartábamos y empezábamos a calcular los determinantes de orden 2. Aquí tenemos 3 determinantes más, es decir, 3 posibilidades más de que el rango sea 3. Así que vamos a pasar al siguiente determinante 3 por 3 y vamos a ver qué sucede. Como ves, en este caso, también al calcularlo nos da igual a 0. Vamos a continuar con el tercero a ver qué sucede. Otra vez intento fallido, otro 0, pero todavía tenemos una oportunidad más de que el rango sea 3. Bueno, pues al calcular este último determinante comprobamos que el rango definitivamente no es 3, tiene que ser un orden inferior. Así que en este caso tenemos que hacer un poquito más de trabajo y empezar a calcular determinantes de orden 2. Vamos a ver. Para los determinantes de orden 2 también es importante que tengas un orden y sepas bien qué elementos de la matriz estás usando para que no te confundas y empieces a repetir determinantes que ya habías calculado antes o no sepas qué determinante te falta, que ese es uno de los errores, esos son unos de los errores típicos cuando se está calculando determinantes de orden 2 con matrices que son grandes, que contienen muchos elementos y que tienes que combinar los diferentes elementos para obtenerlos. Entonces lo que yo hago es ir tachando, igual que hice en el caso anterior con determinantes de orden 3, pero aquí pues evidentemente al ser más pequeños hay que ir tachando más columnas. Entonces las tacho aquellas que no voy a utilizar para saber en todo momento qué elementos utilicé y qué elementos voy a utilizar para no confundirme. Entonces, en este caso empiezo tachando la última y la penúltima columna, así como la última fila. Por lo tanto, empiezo siempre con estos elementos. Es algo que he elegido yo, no es que tenga que ser así. Puedes hacerlo como tú quieras, siempre y cuando tengas una estructura y un orden y no te vayas a confundir. Este determinante de orden 2, al calcularlo me da 1 por 5, 5. Sabes que luego se tiene que poner este signo negativo. 9 por 2, 18. Y al sumarlos, 5 menos 18 me da menos 13. Aquí ya tengo resuelto el problema. El rango es 2. Puesto que este primer determinante cumple los dos objetivos. Primero, me da diferente de 0 y segundo, tiene el orden máximo que cumple con esa condición. Aquí terminaría el problema y podemos concluir que el rango es 2. Sin embargo, adicionalmente, simplemente por cuestiones didácticas, yo resolví todos los determinantes para que veas que son 18 determinantes a resolver. Y que a veces no es tan fácil encontrarse con el que es diferente a 0 a la primera, sino que tienes que tener la paciencia de ir resolviendo uno a uno. Vuelvo y repito, aquí se terminaría el ejercicio. Sin embargo, simplemente por curiosidad resolví los 18 determinantes para que tú los veas. Este sería el segundo determinante que yo hallaría. Como ves, también es diferente de 0, así que si hubiera escogido ese o el otro, de todas maneras hubiera podido concluir que el rango es 2. Aquí tienes otro posible determinante. Como ves, también nos va a dar diferente de 0.
Y por último están los 18 diferentes tipos de determinante que podrías encontrarte en esta matriz rectangular 3×4. En este caso, como se puede observar, no hay ninguno que te dé 0, así que cualquiera que hubieras escogido te hubiera dado la respuesta de que el rango es 2. No siempre es así de fácil, ya vuelvo y lo repito, no siempre es así de fácil, así que hay que tener un poco de calma. Y bueno, pues este es el final de este método por determinantes para calcular el rango. Espero que te haya sido de ayuda. Como siempre, si tienes alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario que hacerme, sabes que puedes escribirme en la sección comentarios que hay debajo del video. Nos vemos en el siguiente video en el que voy a calcular el rango, pero esta vez utilizando el método por Gauss. Así que, hasta la próxima. Chao.